Era una mañana tranquila en la comisaría de Hillside, en el corazón de Texas. El café se enfriaba lentamente en el escritorio de Mac Peterson mientras el sargento revisaba montones de informes. El silencio era casi paralizante, típico de un lugar donde los delitos graves eran poco frecuentes. Pero algo extraño estaba a punto de romper la calma. Afuera, un ladrido agudo y persistente resonó en la entrada de la estación. Mac levantó la vista con curiosidad, pero no se levantó de inmediato. El pueblo estaba lleno de perros callejeros, y un ladrido no era motivo de alarma. Sin embargo, el sonido continuaba, casi como si pidiera ayuda. Finalmente, echó la silla hacia atrás y se dirigió a la puerta. Al abrirla, Mac se encontró con una imagen que lo dejó sin palabras. Una Golden Retriever estaba allí jadeando, con los ojos llenos de lo que parecía miedo y urgencia. Entre sus dientes, sostenía con delicadeza a un pequeño cachorro, inmóvil y frágil. Sus pasos eran vacilantes, como si cada movimiento fuera una lucha. Se agachó lentamente, intentando no asustarla. «Oye, chica, ¿qué pasa?», murmuró Mac, con el tono más suave que pudo. La perra colocó cuidadosamente al cachorro en el suelo e inmediatamente emitió un ladrido bajo y ronco, como rogándole que comprendiera. Antes de que pudiera reaccionar, se giró y salió disparada por la puerta abierta, dejando al cachorro vulnerable a los pies de la gente. Mac sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Algo andaba muy mal. Llamó rápidamente a Sarah Mills, que estaba al otro lado de la habitación cuando llegó. Su expresión pasó del agotamiento a una clara preocupación al ver al cachorrito. «¿Qué pasó?», preguntó Sarah, agachándose para examinar al cachorro. «No lo sé, pero creo que va a volver», respondió Mac, con la mirada fija en la puerta, y ella regresó. La perra reapareció, esta vez con otro cachorro, igual de frágil y asustado. Con cada nuevo regreso, la desesperación en los ojos de Harley parecía crecer hasta que, en su quinto viaje, entró tambaleándose en la estación, exhausta. Sarah intentó acariciarla, pero Harley dejó escapar un gemido bajo y forcejeó para levantarse y correr de vuelta a la puerta. «Espera», Sarah gritó mientras agarraba su abrigo. «Algo no va bien, Mac. Tenemos que seguirla». «Estoy de acuerdo». «Esto no es normal», respondió, agarrando ya las llaves del coche patrulla. Los dos colocaron con cuidado a los cachorros en el asiento trasero y siguieron a Harley, que corría por la calle con determinación. A pesar de su evidente agotamiento, el corazón de Sarah se aceleraba a medida que el entorno se volvía cada vez más aislado. Se dirigían a una zona peligrosa en las afueras de la ciudad. Mientras avanzaban, Mac rompió el silencio. Si vino a la estación, es porque no tenía a nadie más a quien recurrir. Sea lo que sea, debemos estar preparados. Cuando Harley se detuvo de repente frente a una vieja cabaña parcialmente oculta por la vegetación, ambos sintieron un escalofrío. El perro los miró como si les pidiera que comprendieran. Sarah salió lentamente del coche y, instintivamente, su mano se posó en la funda de la pistola. «Algo me dice que lo que estamos a punto de encontrar aquí será difícil de olvidar», dijo Sarah en voz baja. Entonces Harley dejó escapar un largo y desesperado aullido que resonó en el silencio circundante. ¿Quieres saber el desenlace de esta emotiva historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Así te mantendrás al tanto de todos los detalles y no te perderás ninguna de nuestras increíbles historias futuras. La cabaña parecía abandonada desde hacía años. La pintura descascarada y las ventanas sucias contrastaban con el brillo dorado de Harley. Mientras seguía aullando desesperada, Sarah y Mac se detuvieron frente a la entrada, intercambiando una mirada vacilante. El lugar rebosaba energía, como si ocultara secretos que preferían permanecer ocultos. Harley se adelantó, empujando la puerta entreabierta con el hocico. Un largo crujido resonó, rompiendo el silencio sofocante. Dentro, el olor era fuerte y desagradable, una mezcla de moho, suciedad y algo aún más penetrante que hizo que Sarah se tapara la nariz instintivamente. Mike, con su linterna en la mano, dio el primer paso. «Quédate detrás de mí», dijo con voz firme mientras examinaba la habitación con el haz de luz. El interior era caótico, confuso,
muebles rotos esparcidos por todas partes, trozos de tela rasgada colgando de las paredes, y en el centro de la habitación, una manta vieja y sucia. Harley corrió directamente hacia la manta y empezó a escarbar frenéticamente con las patas, emitiendo pequeños gemidos de angustia. Sarah se agachó para ayudar, pero se quedó paralizada al ver lo que se escondía debajo. Bajo la manta, había un sexto cachorro. A diferencia de los demás, este no se movía. Su pequeño cuerpo estaba débil y frío, y su llanto era apenas audible. Harley lamió al cachorro con desesperación, intentando calentarlo con su cuerpo. Sarah sintió una punzada en el pecho al observar la escena. «Sigue vivo, pero apenas», dijo, cogiendo con cuidado al cachorro. «Tenemos que llevarlo al veterinario ya». Mientras Sarah consolaba a Harley, Mac siguió buscando en la cabaña. Sarah. Había algo en ese lugar que lo inquietaba profundamente. Sentía que había algo más de lo que parecía. Entonces, al iluminar un rincón oscuro con su linterna, vio algo que le aceleró el corazón. Un collar de perro polvoriento tirado junto a un trozo de cuerda cortada. Al acercarse, notó un papel arrugado y cubierto de manchas de barro. «Sarah, creo que encontramos algo», llamó Mac en voz baja. Sarah se acercó a él, sosteniendo al cachorro en una mano y acariciando a Harley con la otra. Cuando vio lo que Mac sostenía, un escalofrío le recorrió la espalda. El papel parecía parte de un borrador o una nota, y aunque la mayor parte era ilegible, una frase clara destacaba. «No pueden averiguarlo». Mientras Sarah miraba el papel, una sensación de inquietud la invadió. «No pueden averiguarlo». Las palabras resonaron en su mente como un oscuro acertijo. Harley, percibiendo la tensión del ambiente, dejó escapar un pequeño gemido, todavía protegiendo al cachorro más débil, ahora envuelto en una de las mantas que Sarah había encontrado en el suelo. «Esto no es solo una cabaña abandonada», dijo Mac, mirando a su alrededor. «Alguien ha estado aquí recientemente». Sarah asintió, notando las huellas de zapatos sobre el suelo polvoriento. Eran recientes, sin duda. Harley seguía inquieto, dando vueltas cerca de la puerta como si quisiera irse cuanto antes. Sarah sacó su teléfono e intentó llamar a la estación, pero no había señal. «Tenemos que llevar a este cachorro al veterinario y revisarlo con más detenimiento más tarde», sugirió Sarah con voz preocupada. «Estoy de acuerdo, pero primero quiero echar un vistazo rápido allá atrás», dijo Mac, señalando una puerta entreabierta que daba a otra habitación. De mala gana, Sarah se quedó donde estaba, sosteniendo al cachorro e intentando calmar a Harley, quien ahora lamía a los otros cachorros en el banco del coche patrulla estacionado cerca de la cabaña. Mientras tanto, Mac se dirigía lentamente a la trastienda, con su linterna parpadeando en la oscuridad. Al entrar, se dio cuenta de que el lugar era aún más inquietante. La habitación estaba vacía, pero las paredes estaban cubiertas de arañazos, como si un animal o algo en pánico hubiera intentado escapar. En el suelo, había un cuenco de agua sucio y restos de comida esparcidos, lo que indicaba que algún animal había estado cautivo durante días. Mac suspiró, sintiendo el peso del descubrimiento. «Mike, ¿qué hay ahí?», gritó Sarah desde la sala principal, con un eco en la voz. «Alguien tenía perros aquí», respondió él, saliendo de la habitación con el ceño fruncido. «Y a juzgar por el estado de las cosas, no hace tanto tiempo. Tenemos que tomarnos esto en serio». Harley, como si comprendiera la urgencia, empezó a ladrar de nuevo, mirando hacia el bosque detrás de la cabaña. Era como si el perro intentara decir que el peligro aún no había pasado. Sarah intercambió una mirada tensa con Mac. «¿Crees que la persona que estaba aquí podría estar cerca?», preguntó en voz baja, pero llena de preocupación. Mac puso la mano en la funda, agarrando el arma con fuerza. «No descarto esa posibilidad. Salgamos de aquí ya. Pero volveremos, y cuando regresemos, traeremos refuerzos sin perder más tiempo». Metieron a los cachorros en el coche y se dirigieron al veterinario. Durante el camino, ninguno de los dos habló, pero la tensión en el ambiente era palpable. Algo iba muy mal, y sabían que esto era solo el principio. El camino a la clínica veterinaria se hacía interminable.
Sarah mantenía la mirada fija en el pequeño cachorro que tenía en brazos, cuya respiración era tan débil que parecía desvanecerse con cada segundo que pasaba. Harley, sentado en el asiento trasero con los otros cachorros, emitía pequeños gemidos de ansiedad, como si implorara por la supervivencia del más frágil. Mac conducía en silencio, con la mente desbocada. La cabina, los arañazos, la nota misteriosa, todo formaba un rompecabezas que no podía descifrar. Finalmente, las luces de la clínica aparecieron frente a él, iluminando brevemente el rostro preocupado de Sarah. Una vez que estacionaron, Sarah salió corriendo con Harley detrás. La veterinaria de guardia, una mujer de mediana edad llamada doctora Alan Foster, corrió a recibirlos. ¿Qué pasó?, preguntó Ellen, tomando con cuidado al cachorro en brazos. Encontramos a este pequeño en una cabaña abandonada. Está muy débil, respondió Sarah. Por favor, haz lo que puedas. Mientras Ellen llevaba al cachorro adentro, Harley intentó seguirla, pero Sarah la retuvo con cuidado. Tranquila, niña. Ella lo ayudará. Mac estaba afuera, apoyado en la patrulla, contemplando la oscuridad que rodeaba la ciudad. Algo en el comportamiento de Harley lo inquietó profundamente. Era casi como si supiera más que cualquier humano sobre lo que estaba pasando. ¿Te diste cuenta de cómo pareció guiarnos hasta allí?, preguntó a Sarah cuando regresó. Sí, pero lo que más me preocupa es por qué. ¿Quién dejaría a un perro así, tan devoto, en un lugar así? ¿Y la nota? Sarah hizo una pausa, intentando ordenar sus ideas. Necesito creer que Harley vino a nosotros por una razón. En ese momento, el teléfono de Mac vibró. Respondió rápidamente, esperando que tuviera algo que ver con la investigación. La voz al teléfono era la de uno de los oficiales de la comisaría. «Mac, ¿está cerca de la cabaña?», preguntó la voz con notable tensión. «No, estamos en la clínica». «¿Por qué?». Volvimos a echar otro vistazo y encontramos huellas que se adentraban en el bosque. No solo eran huellas humanas, sino también de perros grandes. Algo está pasando ahí fuera. El corazón de Mac se aceleró. Miró a Sarah, quien le devolvió la mirada con la misma expresión de preocupación. Harley, sentada junto a ellos, ladró en voz baja, como si supiera que la conversación era importante. «Nos vamos», dijo Mac con determinación. Sarah dudó, mirando la puerta de la clínica donde estaban los cachorros. Pero al ver la expresión de Harley y la urgencia en la voz de Mac, accedió: «Vale, pero esta vez iremos preparados». Al regresar a la patrulla, el peso del descubrimiento en la cabaña parecía intensificarse. Lo que fuera que estuviera escondido en el bosque, tenían que encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. El camino a la cabaña parecía aún más oscuro de noche. Los faros del coche patrulla proyectaban sombras inquietantes entre los árboles, provocando escalofríos en Sarah. Harley, sentada en el asiento trasero, estaba alerta, con las orejas erguidas y la mirada fija en la oscuridad exterior. Era como si supiera que algo peligroso les aguardaba. «Tengo un mal presentimiento sobre esto», murmuró Sarah, mirando por la ventana mientras los árboles pasaban rápidamente. «Yo también, pero tenemos que averiguar qué está pasando», respondió Mac, agarrando el volante con fuerza. Al acercarse a la cabaña, las luces del coche patrulla iluminaron una escena que los dejó a ambos conteniendo la respiración. La puerta, que antes estaba entreabierta, ahora estaba abierta de par en par, balanceándose ligeramente con el viento. Mac apagó el motor, cogió su linterna e intercambió una mirada seria con Sarah. «No te alejes de mí», dijo, bajando del coche. Harley saltó justo detrás de ellos, corriendo hacia la cabaña sin dudarlo. Sarah aferró su arma, sintiendo el corazón acelerado. La tensión en el aire era casi tangible, y cada sonido del bosque parecía amplificado. El susurro de las hojas, el crujido de las ramas secas y el viento que parecía susurrar oscuros secretos. Dentro de la cabaña, la escena era aún más inquietante que antes. La manta del centro de la habitación había sido retirada, y en su lugar, algo estaba dibujado en el suelo, un círculo toscamente dibujado con marcas que parecían arañazos, pero formaban símbolos que ninguno de los dos reconocía.
Mac iluminó el suelo con la linterna y se arrodilló para examinarlo más de cerca. Esto no había sucedido antes. Sarah, que había estado observando atentamente las sombras que los rodeaban, retrocedió un paso, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Harley, junto a Mac, empezó a gruñir suavemente, el sonido profundo y amenazante resonó por la pequeña cabaña. De repente, un sonido proveniente del bosque los hizo girarse al unísono. Era un ladrido, no de Harley, sino de otro perro. Más profundo, más lejano. Entonces otro ladrido se unió al primero, seguido de un tercero. El bosque pareció cobrar vida con el sonido de los perros que se acercaban cada vez más. «No estamos solos», susurró Sarah, intentando mantener la calma mientras apuntaba la linterna hacia la ventana. Mike se levantó rápidamente, mirando a Harley. El perro parecía desgarrado, como si quisiera correr hacia el bosque, pero se mantuvo firme a su lado, protegiéndolos. «Sea lo que sea que esto signifique», dijo Mac, señalando los símbolos en el suelo, «no es bueno. Tenemos que salir de aquí ya». Pero antes de que pudieran dar un paso más, el sonido de ramas al romperse los hizo detenerse. Algo o alguien se acercaba rápidamente por el sendero del bosque, y no parecía estar solo. ¿Y ahora, qué creen que se acerca a la cabaña? Cuéntenos en los comentarios. Queremos escuchar sus teorías y si su corazón late tan fuerte como el nuestro. Las sombras del bosque se agitaron, y Sarah instintivamente levantó su arma, apuntando hacia donde provenía el sonido. El crujido de las ramas se acercaba cada vez más, y Harley empezó a ladrar con una intensidad que Sarah nunca había presenciado. Era una advertencia y también un grito de desesperación. «Lo que sea que venga, no viene solo», susurró Mac, sujetando la linterna con una mano y la funda de su pistola con la otra. De repente, 3 figuras emergieron de la oscuridad, pero no eran humanas. Eran perros grandes, cuyos ojos brillaban misteriosamente a la luz de la linterna. Su pelaje estaba sucio, y sus cuerpos delgados sugerían que los habían dejado a su suerte. A pesar de parecer hambrientos, no solo buscaban comida. Había algo en sus ojos que irradiaba peligro. «Tranquilo, tranquilo», murmuró Sarah, intentando contener a Harley, que avanzaba furioso, como si quisiera protegerlos a ambos. Mac mantuvo la linterna enfocada en los perros, notando algo inusual. Todos tenían marcas similares en el cuello, como cicatrices de collares demasiado apretados. Los habían encadenado. Y hace poco. Antes de que pudieran reaccionar, un silbido agudo cortó el aire. Los perros se quedaron paralizados, con las orejas erguidas como esperando una orden. Luego, lentamente, se retiraron a las sombras, desapareciendo entre los árboles. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los ladridos. «Alguien nos está controlando», dijo Sarah, sin aliento, todavía con el arma en la mano. Mac miró a su alrededor, intentando identificar el origen del sonido. «Y esa persona nos está observando». Antes de que pudieran decidir qué hacer, una tenue luz parpadeó en la distancia, iluminando momentáneamente el sendero por el que habían venido. Alguien se acercaba, conduciendo un vehículo que hacía ruidos bajos, como si el motor estuviera a punto de detenerse. «Tenemos que salir de aquí ya», exclamó Sarah, tirando de Mac del brazo. Harley volvió a ladrar, esta vez con más urgencia, corriendo hacia la patrulla. Era como si supiera que el tiempo se agotaba. Los dos corrieron tras ella, con el corazón latiendo como tambores en el pecho. Al llegar al coche, Mac arrancó el motor y las luces del coche patrulla iluminaron brevemente el sendero que tenían detrás. Por un instante, vieron una figura solitaria entre los árboles. Era un hombre encapuchado que sostenía algo brillante en las manos. Los observaba inmóvil. Mientras la patrulla avanzaba a toda velocidad por el camino accidentado, Sarah miró hacia atrás, llena de miedo y curiosidad. «¿Quién es? ¿Qué quiere?» Mac apretó los dientes y condujo a toda prisa. «Si quien sea, no quiere que descubramos qué pasa en esa cabaña». Mientras se alejaban, Harley dejó escapar un suave gemido, apoyando la cabeza en los cachorros del asiento trasero. Estaban a salvo por ahora. Pero la amenaza en el bosque aún los rodeaba.
En la estación, el ambiente estaba cargado de tensión. Mike y Sarah apenas podían respirar tras la fuga, y la mirada preocupada de Harley, cerca de los cachorros, parecía reflejar la incomodidad general. Sabían que el hombre del bosque no era una coincidencia. Era una pieza clave de un rompecabezas cada vez más oscuro. Necesitamos descubrir quién es. Así que, dijo Sarah, dejando la nota encontrada en la cabaña sobre la mesa de conferencias. Todo empieza y termina en esta cabaña. Mac se cruzó de brazos, estudiando la nota una vez más. Las letras borrosas ahora parecían burlarse de ellos, ofreciendo pistas incompletas. Protégelos. Leyó en voz alta. Quienquiera que haya escrito esto sabía que estos cachorros estaban en peligro. ¿Pero de quién? Sarah se acercó a un tablero en la habitación y empezó a organizar la información que tenían hasta el momento. La cabaña, los perros salvajes, los símbolos grabados en el suelo. Tenemos un grupo de perros adiestrados, probablemente abandonados o usados para algo ilegal. Un hombre en el bosque controlándolos y una perra desesperada que nos llevó directo a todo esto. Miró a Mac. Harley sabe más que nosotros. En ese momento, uno de los oficiales entró en la habitación con un expediente en la mano. Tengo algo. Hace unos años, hicimos una búsqueda en los registros de la región. Hubo informes de peleas de perros en propiedades aisladas. La investigación no llegó a ningún lado, pero... Hizo una pausa y abrió el archivo. Uno de los nombres mencionados era el de Richard Coleman. Desapareció antes de que pudieran interrogarlo. Mac tomó el expediente y leyó la información con atención. Richard Coleman, murmuró. ¿Y aún existe su propiedad? El oficial negó con la cabeza. Se vendió, pero nadie sabe quién la compró. Parece estar registrada bajo una empresa fantasma. Sarah sintió un escalofrío. ¿Y si esta empresa fantasma es solo una tapadera para algo más grande? Miró a Harley, quien aguzó el oído al oír su voz. ¿Y si escapaba de allí? Un silencio invadió la habitación. Harley se levantó y se acercó a la ventana. Miró hacia la oscuridad de la noche, emitiendo un leve gemido. Era como si intentara decir algo. Creo que quiere volver, susurró Sarah. Mac asintió lentamente, sin soltar el expediente. Si Harley está dispuesto a liderarnos de nuevo, esta podría ser nuestra oportunidad de descubrir la verdad. Pero debemos estar preparados. La próxima vez, puede que no sea tan fácil escapar. El silencio en la sala se rompió con el timbre de un teléfono. Uno de los oficiales contestó, pero su expresión cambió rápidamente. Cubrió el teléfono con la mano y miró a Mac. Se trata de la clínica veterinaria. Algo pasó. Harley soltó un fuerte ladrido, como confirmando el miedo de todos. El peligro estaba lejos de terminar. La patrulla atravesaba las silenciosas calles de la ciudad, iluminada únicamente por los destellos del vehículo policial. El sonido de la radio resonaba en la cabina, trayendo fragmentos de lo ocurrido en la clínica veterinaria. Allanamiento, animales desaparecidos y hombre enmascarado eran palabras que parecían piezas desconectadas de un rompecabezas. Harley estaba inquieto en el asiento trasero, alternando entre mirar a los cachorros y el camino. Sarah, en el asiento del copiloto, agarraba la radio con fuerza. ¿Alguna señal del intruso?, le preguntó a la gente del otro lado. Negativo, dijo la voz cansada. Pero tenemos cámaras de seguridad. El equipo técnico va de camino a recuperarlas. Al llegar a la clínica, la escena era desoladora. La puerta de cristal estaba destrozada, y la recepción, antes organizada, ahora parecía un campo de batalla. Papeles esparcidos, muebles volcados y una abrumadora sensación de urgencia en el ambiente. Sarah fue directamente al veterinario, quien estaba pálido y visiblemente conmocionado. Se llevaron más cachorros, susurró, y dejó esto. Le entregó un papel arrugado con una sola frase escrita. No te metas. Mac, que había estado examinando los alrededores, se acercó sosteniendo algo que había encontrado cerca de la puerta. Era un trozo de tela manchado de tierra y sangre.
Quien lo hizo resultó herido. Esto podría llevarnos a alguna parte. Mientras continuaban su investigación, Harley empezó a ladrar, atrayendo la atención de todos. Estaba cerca de la puerta lateral, donde parecía que algo la había olido. Sarah corrió hacia ella y encontró huellas marcadas en la tierra mojada. Conducían al callejón, pero desaparecían en el asfalto. Él sabía a dónde iba. Lo planeó todo. Sarah miró a Harley. Pero lo que él no sabe es que ahora tenemos una ventaja. Mac asintió y enfocó la cámara de seguridad. En cuanto la analicemos, podremos identificar al hombre. Mientras el equipo técnico recuperaba la grabación, Sarah acarició suavemente a Harley, intentando calmarla. Intentas proteger a los cachorros, ¿verdad? Pero, Harley, ¿por qué? ¿Qué nos trae hasta aquí?, susurró, sintiéndose impotente. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. La primera imagen captada por las cámaras mostraba a un hombre enmascarado sosteniendo una caja de transporte llena de cachorros. Pero fue la última imagen la que paralizó a Sarah y Mac. El hombre miraba directamente a la cámara antes de desaparecer en la oscuridad. Sus ojos transmitían algo más que una amenaza. Fue una advertencia. «Sabe que lo perseguimos», dijo Mac, apretando los puños. Mientras el grupo regresaba al vehículo, Harley miraba a lo lejos. Parecía saber que la batalla estaba lejos de terminar. El coche patrulla avanzaba lentamente por el oscuro sendero, iluminado únicamente por los faros que proyectaban sombras inquietantes entre los árboles. Harley estaba en el asiento trasero, alternando entre mirar a los cachorros y la carretera. Como si anticipara algo, Sarah no pudo quitarse de la cabeza la imagen del hombre enmascarado captada por las cámaras a su lado. Mac apretaba el volante con fuerza, sus pensamientos tan oscuros como el bosque que los rodeaba. Ambos sabían que regresar a la cabaña era arriesgado, pero no tenían otra opción. Cuando llegaron, la cabaña parecía más amenazante que nunca. La puerta estaba abierta de par en par, meciéndose con el viento, y un silencio denso flotaba en el aire. Harley fue el primero en salir del coche. Dirigiéndose con cautela a la entrada, se detuvo y empezó a gruñir en voz baja, como advirtiendo de un peligro invisible. Sarah y Mac, seguidos por los oficiales Becker y Jenny, tomaron sus linternas y entraron en la cabina, sintiendo el peso de algo oscuro acechando. El interior era diferente. En el centro de la habitación, donde antes había símbolos tallados, ahora había un nuevo círculo dibujado con lo que parecía sangre seca. Junto a él, un pequeño trozo de tela manchada estaba cuidadosamente doblado. Harley olfateó el aire, sintiendo una creciente inquietud. De repente, empezó a escarbar frenéticamente en un rincón de la habitación. Mickey y Becker corrieron a ayudarla, mientras Sarah iluminaba la zona. Bajo una capa de tierra, encontraron una caja de madera llena de collares oxidados, fotos antiguas de perros y un cuaderno. Sarah abrió el cuaderno con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de dibujos de perros, garabatos y frases inconexas. Pero en la última página, destacaba un mensaje claro e inquietante. Siempre están observando. Protégelos a toda costa. Al leer esas palabras, Sarah sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Harley dejó escapar un gruñido profundo, con la mirada fija en la ventana rota de la cabaña. El sonido de una rama al romperse afuera hizo que todos se giraran rápidamente, armas en mano. La tensión se respiraba afuera. El sonido de pasos parecía acercarse, mezclado con el crujido de las hojas. Mac les indicó a todos que guardaran silencio mientras intentaba comprender qué sucedía. Harley seguía gruñendo, con la postura rígida, como si estuviera listo para proteger al grupo. De repente, una tenue luz apareció entre los árboles, acompañada de una figura que se movía lentamente. El aire se volvió aún más denso, y todos sintieron que los observaban. Los pasos se detuvieron bruscamente, y el silencio regresó, tan sofocante como antes. Mickey intercambió una mirada tensa con Sarah y murmuró: «Quienquiera que sea, nos está probando». Antes de que pudieran tomar una decisión, un nuevo sonido, más lejano, resonó por el bosque. Era un silbido largo y agudo, como una orden.
Harley ladró con fiereza, pero la sensación de peligro no hacía más que aumentar. Sabían que necesitarían todo su coraje para afrontar lo que se avecinaba. La tenue luz los guió por el bosque, pero la tensión en el aire era casi insoportable. Harley abrió el camino, sus ladridos intermitentes indicaban que algo andaba mal. Sarah y Mac se mantuvieron cerca, con los oficiales Baker y Janny Rat detrás, cada uno con sus armas en la mano. Las sombras parecieron cobrar vida, y los sonidos del bosque les daban la impresión de estar rodeados. Cada paso que daban parecía adentrarlos en territorio desconocido. Al llegar a un claro, la vista que los esperaba los paralizó. En el centro, una fogata parcialmente extinguida aún desprendía un tenue humo. A su alrededor había cuencos sucios, collares oxidados y cuerdas esparcidas. Pero lo que más les llamó la atención fue el símbolo tallado en el suelo. Similar al que habían encontrado en la cabaña. Era un círculo complejo, dibujado con precisión, como si albergara un significado que escapaba a su comprensión. Harley se detuvo al borde del símbolo, gruñendo profundamente. De repente, el sonido de pasos interrumpió el silencio y un hombre emergió de las sombras. Llevaba un abrigo desgastado con capucha y sostenía una cadena en una mano. Sus ojos brillaban a la tenue luz de las linternas y parecía extrañamente tranquilo. «Te advertí que no interfirieras», dijo en voz baja, pero con un tono amenazador. Mac dio un paso adelante, apuntando con su arma. «¿Quién eres? ¿Qué haces con estos perros?», preguntó, intentando controlarse. El hombre soltó una breve y amarga carcajada. «Nunca lo entenderás. Necesitan protección». Antes de que pudieran reaccionar, silbó con fuerza, y el sonido de ramas al romperse resonó por el bosque que los rodeaba. Sarah balanceó la linterna, revelando unos ojos brillantes entre los árboles. Eran perros grandes, delgados, pero feroces, que ahora rodeaban al grupo. Harley, sin embargo, no se acobardó. Se interpuso entre el grupo y los perros, ladrando con intención protectora. El hombre se retiró lentamente a la oscuridad, no sin antes decir, «No pueden salvarlos. Ahora no. No de mí». Y desapareció entre los árboles, dejando al grupo rodeado por los perros. Mick apuntó con su arma, pero antes de que pudiera actuar, Harley cargó hacia adelante, ladrando con tanta fuerza que los perros dudaron. Fue entonces cuando Sarah se dio cuenta de que Harley no solo guiaba al grupo, sino que los protegía a toda costa. Harley gruñó una vez más y la perra se retiró lentamente, desapareciendo en la oscuridad. El grupo permaneció en silencio unos instantes mientras el sonido de los pasos se desvanecía. «Está corriendo, pero no ha terminado», dijo Mac, rompiendo el silencio. Sarah asintió, mirando a Harley, quien regresó con ellos, jadeando, pero con una mirada decidida. «Nos trajo aquí por una razón, y ahora sabemos que quien quiera que esté detrás de esto no se detendrá. Pero nosotros tampoco». El grupo empezó a retroceder, consciente de que el enfrentamiento con el hombre era inevitable, pero con una certeza renovada. Harley y sus cachorros eran la clave para descubrirlo todo.